Gonzalo Torres, que es extraordinario, regresa a contarnos historias ahora desde el comercio, asociado con el comercio. Gonchi, ¿cómo estás? Carlos Carlín. ¿Cómo estás, Gonzalo Torres? Siempre es un placer volverme a encontrar contigo, porque no nos vemos tanto, esa es la verdad. Hablamos, chateamos quizás, pero no nos vemos Porque la tan gente seguido. cree que andamos juntos. Sí, todo el mundo cree que todos andamos juntos Sí. de la manito y nos vamos a tomar un café en el bar de Friends, ¿no? Sí, claro, pero todo el no. mundo cree que es así, Sí, pero no. pero no. Pero igual reencontrarme, que además he tenido varias entrevistas contigo, Ujú. y Pero siempre estamos conectados, además. sí, pero digamos, encontrarte aquí en esta nueva faceta, me parece. Sí. No nueva faceta, pero nuevo espacio. En nuevo espacio. Exacto. Extraordinario. Estoy contento, muy contento. Gracias a Carlita y a Carlita Revilla y a Seniors. ¿Ah? Lo máximo, lo máximo. Sí. Y nada, te veo y te he visto ahí en entrevistas bien chéveres. Qué bueno, Sí. qué bueno. Y tú regresas con algo, además, que la gente ya reclamaba de ti y con algo que te encanta hacer, que es rescatar historias Sí. del pasado. Me encanta a mí ser esta cuestión de La historia. la historia, pero además ser ratón de biblioteca y hurgar y encontrar trazos del pasado, del Perú y de nuestro pasado cercano Ujú. y también lejano, ¿no? Porque la historia que está escrita en el comercio es una historia que tiene que ver con política, tiene que ver con social, tiene que ver con policial, tiene que ver con Internacionales también. internacional también, por supuesto, pero también tiene que ver con historia de ¿cómo se llama? De nuestra vida diaria y Ujú. cotidiana, expresada, por ejemplo, en los anuncios, por ejemplo, ¿no? Y en las urbanizaciones, ¿no? Ventas de Que urbanización. para ti urbanización, además tal. debe ser doblemente interesante porque tú eres publicista también. Claro, es no solamente por ese tema, porque también hay una historia de cómo cambiar la publicidad, sino saber No, encontrar cómo vivía la gente. cómo vivía la gente, ¿no? Y y cuáles eran las ideas de la gente que estos productos podían suplir, ¿no? Ujú. Por ejemplo, cosas que yo le explicaba, porque a veces me acompaña pues la gente de producción y les digo, mira, este aviso, mira, tenemos la solución para la piorrea. ¿Ya? Entonces nadie sabía ¿Qué cosa es la piorrea? Es una cosa bien desagradable, Carlín. Pero ya ese ¿Más que la viruela del mono? más o menos, sí, porque es como una inflamación de la encía Ya basta. con No, pus. No, Sí, pero en ya esa no existe época, eso. no sé si no existe, puede existir, pero ya no era tan recurrente como en esa época, La ¿no? piorrea. Sí, así es. Entonces te daban el remedio del doctor Bonifaz, por ejemplo. Y no tú sé. ya conoces. Y sabía qué cosa era una piorrea, Sí. pero interesante. Pero hay cosas más gratas también, ¿no? Ajá. Por ejemplo, cosas las muñecas, las que habían, pues, ¿no? Ajá. La Chichovelo, justo las ediciones de Navidad son interesantísimas, ¿no? O sea, lo que vas a hacer ahora es presentarnos capítulos que nos van a Claro. contar qué. Son capítulos que nos cuentan un poco de la historia cotidiana, perdida, a veces del Perú, que a veces se cuentan o se saben, pero que se retratan en el comercio de una forma más profunda y más digamos, tienes una noticia que va corriendo Ujú. durante varias ediciones, ¿no? Entonces vas siguiendo la noticia de una forma mucho más como regresar a esa época, ¿no? Ok. Eh, Le hace el seguimiento a esa noticia. le hago el seguimiento a esa Ya. noticia, cómo ha sido también contada en el comercio. Muchos años después, quizás Ujú. se van dilucidando ciertos otros aspectos, pero cómo se ha contado en el comercio y cómo, por ejemplo, el hecho de que una noticia que después iba a trascender enormemente esté perdida dentro de unos clasificados, ¿no? Pero una noticia, pero de pronto cobra tal que comienza a ganar espacio Ok, a más ser adelante. más adelante, ¿no? Los siguientes días a ser primera plana, por ejemplo, ¿no? Pero escúchame, ¿qué tal chambón? Porque lo que Gonzalo ha hecho es asociarse con el diario El Comercio, que es el decano de la prensa nacional. Está desde 1800, ¿qué? Bueno, 1850 y tantos, no, 30 y tantos. Ya pues, Sí. entonces Gonzalo se sumerge en la hemeroteca, que es el registro, el archivo del diario El Comercio, que también tiene archivo fotográfico y debe ser espectacular. Y tú tienes que escoger, analizar, investigar las noticias que están ahí, pero eso es un chambón. Sí, ese es un chambón. Felizmente. ¿Cómo has escogido las noticias? Bueno, felizmente,
me he basado para poder seleccionar, porque hice una selección grande, Ujú. pero me he basado en seleccionar, hay una edición hecha por este famoso colaborador del comercio e historiador Héctor López Martínez, que es un señor ya mayor, que hizo antes del año 2000, Ujú. hizo una selección de el milenio, el siglo XX. Ujú. Entonces sacó 10 tomos, creo que cada 5 años, cada 2 años, comenzaron a sacar, por ejemplo, del 1900 a 1910, de 1911 a 1920, por décadas. Y subdivididos, es una obra monumental, son como 10 tomos por décadas. ¿Dónde está eso? ¿Lo venden? No lo venden, pero en algún momento sí lo vendieron, justo antes de llegar al año 2000. Y yo me he basado ahí para seleccionar, porque además está bien subdividido en sociales, política, económicas, policiales, etcétera, ¿no? Y tú tienes ese Y material. deportivas Ajá. también. Yo sabía que existía y ese lo tienen evidentemente en el comercio, y Ujú. de ahí me basé para hacer una preselección Ok. de como 16, 20 historias que podían dar, y en base a eso me puse a averiguar ya cuál de esas historias tenían mérito Ujú. para poder ser contadas de manera audiovisual. Hay unas que son poquitas, que entonces no tenían tanto mérito, o las he guardado para una siguiente temporada. ¿Esta primera temporada tiene cuántos capítulos? Tiene 8 capítulos. ¿Y cuántas historias vas a contar en cada capítulo? Y solamente es una historia. Es una historia. Es una noticia en, Ah, ok. en cada capítulo. Ya. Salvo alguna que tiene, por ejemplo, deportiva, que ahí sí he Ujú. tenido que buscar, por ejemplo, los goles más significativos de Perú a lo largo de su historia como selección, Ujú. ¿no? Más trascendentales, digamos. Y ahí sí he tenido que buscar varias noticias. Me ayuda felizmente el archivo del comercio, en el sentido, ubícame tal, no sé cuántos, y hay un archivo que se está digitalizando. Y eso es bien importante también, porque me parece que ahí está la historia del Perú. Ujú. Ricardo Palma ¿Sí? tiene una tradición bien interesante, que es la tradición del padre Urías. ¿Ya? El padre Urías es un patita que decía, bueno, yo tengo el archivo más grande de la historia del Perú, no sé cuántos, y lo guardo celosamente. Y el pata seguía como dale, y entonces él en algún momento va y abre esta gran puerta donde tenía todo bajo 7 llaves, etcétera, para ver el archivo más importante. Y abría, y lo que tenía era la colección entera del comercio. Ajá. Eso Bueno. que es cierto de alguna forma, en Sí, pues realidad. claro. O sea, es el periódico en continuidad más antiguo del Perú, salvo por el peruano. Ujú. Y es sí un archivo importante de nuestra historia política, social, ¿Cómo no? de todo tipo, ¿no? Y hay Entonces, que conservarlo. Estar ahí debe ser... y entonces creo que eso me parece también una labor encomiable de poner en valor, por parte del comercio, Ujú. de su propio archivo, ¿no? Y lo está digitalizando. Lo está además. digitalizando, que es una tarea monumental, y poco a poco estará llegando a que esté abierto Absolutamente. a todos los peruanos, para que puedan investigar nuestra historia, ¿no? Y el espacio de estar ahí físicamente. El espacio es interesantísimo, ¿no? Porque es como una vieja biblioteca Ajá. de madera. Esta es de Harry Potter. Exactamente, Ya, exactamente, claro. con doble altura, ¿no? Con unos tomos que pesan 15 o 20 kilos, Ok. que son, y que cada tomo es en realidad, a veces son 2 meses de un año, o sea, y es bien súper interesante, ¿no? Y muy frágil también. Ujú. Por eso es importante la digitalización, ¿no? Hay ediciones que a veces ni se tocan. Porque que entra una polilla hambrienta y... No, sí, que son del siglo XIX, por ejemplo, y esas ediciones hay que tenerles mucho cuidado y mucho respeto, ¿no? y las tienes que coger con Sí, con guantes y todo, sí, es sobre todo esas ediciones. ¿Cuáles son las noticias que has... Para no spoilear, pero... Sí, no, pero puedo A ver. decir, la primera que ha salido ha sido, y va a salir cada jueves a partir de mediodía. Ya apareció. Ya apareció la primera. Ok, la primera. La primera es la historia de la primera señorita Perú, Emma McBride, en 1930. Ya. Una historia bien interesante, porque son cosas que uno sabe, claro,
te las dan. ¿Quién fue? Emma McBride en 1930, viajó a Estados Unidos, compitió allá, etcétera, y luego se te queda cómo saber los pormenores, ¿no? Ujú. O sea, ¿quién fue el jurado, por ejemplo? Yo no sabía quién había sido el jurado. El jurado había sido de lo más renombrado de la sociedad en ese entonces, ¿no? Hijo de Ricardo Palma, Clemente Palma, estaba Gálvez Barrenechea, político y Ajá. senador de la República, después poeta, Luis Ugarte también, o sea, gente de la crema innata y además ¿Y de la intelectualidad? de la intelectualidad y de la estética visual. Ajá. Pero sin embargo, los criterios eran rarísimos. La cara, Ajá. la forma de la cabeza, la armonía del cuerpo Ajá. alguna cosa era la expresión del alma, una cosa, o sea, unos criterios bien subjetivos, ¿no? Pero en realidad lo que y decía más te describía. Entonces luego las señoritas pasaron en traje de baño a un salón privado donde no dejaron entrar a la prensa, pero estaban todo el jurado, ¿no? ¿Ya? Y se les examinaba por delante, por detrás, o sea, ¿Qué? sí, o sea, era también otras épocas, pues, Sí, claro. Carlos Jarlín. Y también o sea, el redactor, por ejemplo, decía sí, porque la mujer debe cumplir estas tres características, ¿no? Una de ellas, la última vez, mejorar la raza. ¿Ya? Sí. O sea, son otras épocas. Claro. Por ejemplo, y eso es lo que se pensaba. Y eso es lo interesante. Bueno, poder esos son los detalles que te ver ayudan a entender la ideología de una época y cómo hemos progresado también. o cómo no hemos O progresado. cómo no hemos progresado Exacto. también. Claro. Y eso es una parte, por ejemplo, ¿no? Ujú. Pero también hay cosas que tienen que ver con crímenes, ¿no? Policiales. Primer asesino en serie. ¿Peruano? No peruano, pero sí... No peruano, pero sí inmigrante japonés. En los años 40, Ya. Mamoru Shimizu asesinó a miembros de su familia, 7 miembros de su familia. Aquí. Sí, ¿En Ancón fue? En Breña. En Fue Breña. En Breña, en una zona también que no estaba urbanizada como ahora. Habían habían una acequia, ríos coloniales, Ajá. etcétera, prehispánicos, y zonas que hoy día las podemos ver, pero en esa época eran un aspecto bastante rural. Entonces, seguir el caso, por qué hizo lo que hizo, qué pasó con esta persona, cómo reportó el comercio. ¿Dónde También. lo veo? ¿Dónde lo podemos ver? Bueno, lo pueden ver primero en la web del comercio. Ajá. También sale los jueves a mediodía en el Facebook del comercio y en el YouTube del comercio. O sea En el que- YouTube del comercio. Sí, ahí está. O sea, se quedan ahí, Se llama cuenta la historia. Cuenta la historia. Sí. Nadie mejor que Gonzalo para poder contarte una buena historia. Cuando nosotros viajábamos con Pataclown a grabar capítulos fuera, normalmente compartíamos habitación. Claro. Y Gonzalo me contaba historias siempre alucinantes, porque a ti te ha gustado toda la vida eso, Sí, ¿no? Sí, me ha gustado bastante. Registrar historias. Sí. O sea, esas curiosidades y cómo se relacionan con el presente siempre me han gustado, ¿no? Y yo, por ejemplo, te hacía ver que había en el avión, ¿no? Mira, hay una manada de tarucas, ¿no? Sí. Y yo no sabía que eran unas tarucas, unos venaditos. Sí, unos venaditos. No había ninguna manada de tarucas, sino... Y yo me la creía. Sí. Porque mientras todos los otros monstruos me Sí, buleaban, sí. Gonzalo me acogía. Pero qué paja eso que me estás contando. Sí. Ese es un... Sí, hay otras noticias que van a estar saliendo también, como que a veces se han perdido, que son conocidas o eran conocidas por un número limitado de gente y se van Ujú. perdiendo, ¿no? El día que entra en los años 50 la flota ballenera de Onassis a pescar y se había inmediatamente declarado de alguna manera unilateral por Perú, Chile y Ecuador las tesis de las 200 millas. Ajá. Y había que proteger y salvaguardar esa jurisdicción nacional. Entra la flota ballenera Aristóteles. de Aristóteles Onassis, y Aristóteles Onassis dice, a mí no me va a parar nadie, pues, hermano. Claro. Y Perú hace ejercer su soberanía mandando aviones y barcos de la Armada peruana y obligaron con bombas y ametralladoras a que los buques fueran hasta Paita.
les Que se impusieron, retiraran. así es, les impuso el gobierno peruano una multa millonaria, que ya lo van a conocer de qué se Ajá. trató, y no le quedó más remedio que pagar a Aristóteles Onassis. Y eso sucedió en el transcurso de 5 meses, los 5 últimos meses en los años 50. Gobiernos con autoridad habían Gobiernos en con la esas autoridad. épocas. Así es. Sí, y Ajá. bueno, y ese es algo para, Bueno, pero- para sentirnos también orgullosos porque hemos establecido precedentes. Ujú. Entonces, este es una primera temporada, pero esto da Sí. Bueno, para imagínate. los casi 20 años que estuviste también en la vuelta de la esquina, más o menos Exacto. así. Imagínate que en verdad me estoy simplemente ciñendo al siglo XX. En algún momento iré hacia atrás. Ajá. Es más difícil porque para como comúnmente se llama vestir algo, es No, decir, no hay imágenes. no hay imágenes. Ajá. Entonces es un poquito más difícil, pero siempre hay alguna forma de hacerlo. Y hay un detalle que me encanta, en verdad, que es, no solamente estoy contando la historia yo, Ujú. sino la cuenta también un personaje que me acompaña, que se llama el abuelo. Ok. Sí, sí. ¿Qué es quién? ¿Quién será? Tú, Sí. Gonzalo Torres. No, sí, entonces ¿Ya? el abuelo también es una dupla. Ajá. Sí, Gonzalo Torres y el abuelo. Ajá. El abuelo, que es un personaje que en verdad ha vivido todas las décadas. ¿Y eres tú caracterizado? Sí, soy yo ¿Sí? caracterizado, sí. Son todas las décadas. Sí, el abuelo. El abuelo El abuelo Monster. tengo la cara. Pues, Ya, claro, claro. El abuelo Monster me decía. El ¿no? abuelo Monster, ya. Escucha. El abuelo Monster. Lo vemos en la web de El Comercio, ¿no es cierto? Ahí está. Cuenta la historia. Cuenta la historia. Sí. Cuenta la historia. Ya me ha provocado, de todas maneras lo voy a ver. No sabía que ya estaba, así que lo voy a chequear de todas maneras. Y salen todos los jueves, ¿no? Sale todos los jueves al mediodía. Eso es un golazo. Además hay un montón de gente, Gonchi, que tiene ganas de ver la manera en la que tú contabas las historias durante tantos años, acostumbrando a todo el mundo Ujú. a contarte historias alucinantes que de lugares absolutamente cotidianos, por lo que hemos pasado en algún momento, como era la vuelta de la esquina. Entonces creo que esta es una manera también para poder, gracias a ti y al comercio, poder escuchar nuestra vida pasada, ¿no? Entendernos un poquito, Sí. conocernos un poco más. Sí, ¿no? Y quizás sorprendernos. Yo creo que esa es Mm. una bonita palabra, sorprendernos con que haya pasado cosas quizás en décadas que no estábamos vivos, pero, Ujú. pero sorprendernos con que, sucedió esto y de pronto decir, sí, todos creemos que la rueda se inventó cuando nacimos. Y en verdad, o sea, No. el hombre, con sus pulsiones de alegría, de oscuridad, de lo que sea, también ha venido desde antes. Así, Ujú. igual ha habido desastres, desarreglos, alegrías, igual que en nuestras épocas presentes. Ajá. Entonces, yo creo que sí, para reconocernos, es muy importante vernos en el espejo de la historia. Ujú. Yo creo que esto te viene a ti, de esto de contar historias, de recopilar historias, la curiosidad por eso, por tu papá. De alguna forma sí. Mi papá era arquitecto. Tu papá construyó el aeropuerto. Construyó el aeropuerto. Él, su firma de abogados y 2 personas más ¿De ganaron. abogados? No, ¿De arquitecto? firma de arquitecto. Dije abogado, dije. Sí. No, dije arquitecto. No, has Así dicho no, abogados. no vuelvas loco. Has dicho, sí. No me vuelvas loco. Pero Carlitos. has dicho, ¿eh? Sí he dicho, dice. Sí, claro, ahí está, sí he sí. dicho. No, arquitecto, me he equivocado. Sí. Disculpa. ¿El aeropuerto y qué más? Discúlpame. ¿Algo más? El aeropuerto y otras obras menos conocidas en Ajá. realidad, pero sí igual de importantes. Quizás lo más... El edificio de Química Suiza que está detrás de Interbank, por Ujú. ejemplo, hay son ganadores de premios también. Y mi padre... Pero lo importante de eso, en verdad, es que mi papá tenía 35 años, 34 años, y ganó el concurso para construir el aeropuerto Jorge Chávez. O sea, Ujú. hoy día sería prácticamente impensable. Sí, claro. No solamente porque ahora creo que ya ni siquiera hay concursos arquitectónicos para construir Nada. nada, cosa que es lamentable, pero también mi padre me enseñó a ver la ciudad de alguna forma. Es decir, que la ciudad era una acumulación de la ideología y los deseos de
de la gente del pasado. Ajá. Porque la gente del siglo XIX pensaba de una forma, la gente del siglo XVIII pensaba de otra forma, esa cultura había dejado su expresión arquitectónica que, que debemos cuidar. Igual, conforme pasó el siglo XX, también. Ujú. Entonces me enseñó a ver, de alguna forma, a través de del patrimonio inmueble, la historia del Perú. Claro, porque las ciudades, las civilizaciones, lo que vemos todo el día, donde vivimos, se construye en base a la historia, ¿cierto? Podemos ver claramente qué cosa es un espacio, cómo es un espacio, cómo ha crecido o cómo se ha destruido, dependiendo de su historia, ¿no? Y cómo también una cultura o una época desprecia quizás a la cultura y la época pasada. Sucedió evidentemente con la llegada de los españoles y las huacas, pero también con nuestra cultura republicana, teniendo una idea errada de que esas huacas simplemente eran unas montañas de tierra que había que eliminar para que el progreso pudiese continuar, ¿no? Entonces ¿Se eliminaron muchas huacas? se eliminaron, sí, el Valle de Lima, regado por 3 ríos, estaba plagado de restos arqueológicos prehispánicos muy, muy importantes y fueron eliminados, ¿no? O sea, aquí nomás, en la Huaca Puquiana, Ajá. o sea, si miras, pasas por una calle y ves que la huaca está partida en dos. Hay un lado una pequeña huaquita, del otro lado está la gran huaca, y eso es simplemente el 40% o el 30% de lo que significaba esa huaca. Bueno, si cuando yo era niño, bueno, no niño, no, adolescente, ¿no? Montaba bicicleta sobre Claro, la huaca. claro, pero ese era, y eso es a los años 80. Ujú. Ese es el poco respeto o la poca, no poco, sí, sino no es que sea poco respeto, sino en realidad, y es lo que digo, no sabíamos qué era eso, Ujú. ni qué valor tenía. Entonces, si invisibilizamos y no ponemos en valor, eso no vamos a poder tener la real dimensión de lo que vale eso para nuestra cultura, para nuestra visión, para nuestra identidad. Entonces, y lo mismo pasa no solamente con las huacas, sino con un balcón virreinal. Por ejemplo. O igualmente no sé, un edificio de los años 30. Una casona barranquina. Una casona barranquina, por ejemplo, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que significa? ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué se construyó de esa forma? ¿Por qué se llamó rancho? ¿Por qué tiene esas rejas y un patiecito delante? ¿Por qué, ah? Porque era un balneario. Era básicamente alejado de Lima Ajá. y necesitaba ese frescor de la brisa del mar para ventilar las casas. Ajá. Y el balneario, pues, también tiene un aspecto social importante. Por eso necesita ese espacio de retiro para que estén la gente ahí mirando a los vecinos, la vida pasar, Para que puedas interactuar con los y vecinos. puedas interactuar con tu entorno, Ujú. ¿no? Tú conoces perfectamente Barranco, Ujú. eres barranquino. Yo soy barranquino. Así es. Entonces, Barranco nace con esa característica. No es porque a alguien se le ocurrió exactamente, vamos a construirlo así, de esa forma. No, porque responde a ciertas necesidades de ventilación, de iluminación, de socialización. Y era el lugar donde las familias ricas ponían sus casas. Muchas familias ricas, ¿no? Había de Sí. todo, pero... Sí, pero había de todo. Eso es lo interesante también Ajá. porque Barranco sí tenía, por supuesto, estas mansiones grandes, Sí. alrededor de... O sea, mansiones de verdad, ¿no? Sí, El Palacio mansiones, de ¿no? Osma, por ejemplo, la Casa No, Sousa. Sí, el Palacete Sousa, por ejemplo, mansiones de verdad, pero también y eso sucede muchas veces. Siempre la clase acomodada necesita de una clase social menos acomodada, una clase media y quizás una clase baja para poder suplirse de servicios Ujú. que en esa época, pues si querías ir a una sastre, bueno, te ibas al centro de Lima. Ajá. Pero no, pues entonces el sastre agarraba y venía, yo también me puedo poner por acá. Ya, entonces había también alrededor de esto una interdependencia social muy interesante entre clases sociales. Ajá. Y cosas que se han ido perdiendo también en el Bueno, camino. yo he crecido con el gafitero,
el sastre, efectivamente. Claro, sí, por eso El mencionaba lo del afilador sastre. de cuchillos, Sí. ¿me entiendes? Y eran una puertita con su ventana, puertita, ventana, puertita, ventana. Ujú. Estaba el señor Higinio, que Sí. era descendiente de Olaya Balandra y que enseñaba mecanografía y tenía máquinas de escribir. Mira, Entonces eran una calle larga, que es la calle Santa Rosa, llenas de casitas, ¿no? Con distintos oficios. Sí, y también ahí comienza, y yo tengo, sí, a veces, lo he dicho varias veces, comienza el tranvía El funicular. y el ferrocarril, ¿no? Ajá. El ferrocarril que pasaba por donde toda el Zanjón Sí, y la continuación de ahí donde ahora pasa el Metropolitano, lo que causa, como en muchas ciudades en el mundo, causa una segregación y una línea divisoria entre un lado y el otro. entre un lado y el otro. El otro lado de Barranco, menos explorado, Ujú. Parque, la Plaza Butters, etcétera, todo eso. Sí, todo eso. Lima, la calle. Sí, todos esos lugares hay una segregación en realidad de clases muy bajas y ranchitos pequeñitos, Ujú. porque conforme va avanzando también la urbanización de Barranco, se van necesitando, por ejemplo, más trabajadores municipales que estén cerca. Entonces a los trabajadores municipales se les da ciertas viviendas, digo, para que vivan ahí, porque, por ejemplo, si una sequía se rebalsaba, no iba a venir el trabajador municipal de Barranco, que vivía en Surco, que vivía en el Rímac, tenía que estar ahí, Cerca. cerca. Ujú. Entonces, sí, igual había esa segregación. No, ya, pero tú no vas a vivir, porque te pides Pero al otro lado. al otro lado. Ujú. Igual pasa con Miraflores y Surquillo, por ejemplo. Miraflores, Surquillo nace como una segregación Ujú. de Miraflores, los ranchitos, las casitas más para clase media baja, etcétera. También, entonces hay esa subdivisión Ujú. entre lo que es hacia este lado del mar, Y esa. al otro lado del riel Ujú. y más allá. Y Es bien interesante. surcos, se llama surquillo, es por un surco chiquito. Sí, por un surco chiquito, sí. Ajá. Surquillo, sí. Sí, un surco más pequeño, Ajá. ¿no? Un área agrícola más pequeña que Surco era mucho más extenso. Estos distritos como San Borja y tal, en qué época aparecen? Mira, San Borja creo que es uno de los últimos que ha ido urbanizándose, ¿no? En los años 60, 70 todavía, mira. Y además San Borja se hace que distrito que en los años 80, en realidad, como distrito. Ajá. Claro, me Pero- doy cuenta por el nombre de las calles, ¿no? Sí. Van Gogh, pintores europeos. Y nace a partir de que cuando el aeropuerto se va en Ajá. los años 60, porque el aeropuerto estaba ahí, en el Corpac, donde ahora es el Ministerio del Interior. El Continental, la agencia principal del Banco Continental. Por ahí. Sí, donde está el Ministerio del Interior era la torre de control, digamos. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Ya? Y Ah, por eso tiene esa pinta, pues. tiene esa pinta. Claro. Exacto. Y las calles de atrás, como eso, son Galvez, creo que es toda recta. Y de pronto cuando desaparece esto, ya se quedan unas áreas libres. Y comienzan a urbanizarse de una forma peculiar, que nadie entiende por qué este romper la monotonía de las calles transversales que se cruzan y hacer unas cosas serpenteantes que uno se pierde realmente. Sí, claro. Sí, ¿Y por qué, por qué las hicieron así? porque alguien quería romper la monotonía y dije, no, vamos a innovar. ¿Ya? Y ¿Algún algún arquitecto planificador sí, urbanístico? sí, sí, sí. Hay miles de historias acerca de eso. No hay una sola historia. ¿Ya? Hay varias historias de por qué se hizo así. Y la idea en realidad básica en general era romper la monotonía de Ya, una pero... de una situación de cuadrícula, digamos. digamos... Sí, pero bueno, Ya, un poquito... es que el tema era, en esa época, hacemos como un enclave, un reducto Ujú. bonito, ¿no? Que pueda tener para que los carros surquen más lento, ¿no? Pero ¿qué íbamos a pensar que la ciudad iba a ser vertiginosa en su crecimiento, ¿no? Ujú. Y ya pues se quedó así. ¿Cuál es el distrito que para ti es más, no sé, interesante en su formación? Hay varios distritos en realidad que me gustan mucho y que tienen bastante historia. Miraflores es uno de ellos, Ujú. por ejemplo.
Me gusta... Miraflores es un balneario como... Sí, también. Todos los que son costeros Claro. nacieron como balnearios, ¿no? Chorrillos. O sea, lo que ahora Barranco, conocemos como, no sé, Miraflores. Punta Hermosa, Sí, tal, era eso para era. la época, Sí, eso totalmente. eran. Magdalena, San Miguel, Ujú, La Perla, La Punta, todos esos eran balnearios. ujú, Pero también hay otros distritos bastante interesantes, como por ejemplo el Rímac, ¿no? Ujú. Cómo fue creciendo a partir de este sitio alejado de la ciudad, primero, ¿no? Donde, bueno, había que llevar el famoso arrabal de San Lázaro, donde había que llevar primero a vivir a los esclavos negros, que después se fueron emancipando y siguieron viviendo ahí, pero también fue el espacio social de Lima, donde la gente podía cruzar el puente y llegar a un sitio bucólico, la Alameda de los Descalzos, la Alameda de Hacho, la Plaza de Hacho, también los conventos, Ujú. las iglesias, un sitio para socializar también, los baños de piedra lisa, o sea, era sitio No, rural. ¿cómo son? ¿Existen los baños de piedra lisa? No, ya no Ah, ya existe, no. ya no existe, pero antiguamente como la gente no tenía ¿Y qué cosas son baños, los...? Ya. simplemente si uno iba y quería bañarse una vez a la semana, Ajá. o se podía alquilar este espacio de baños de piedra lisa donde se podía bañar, ¿no? Como una especie también de sauna Ya, como baños sí, termales, como baños así. termales, pero no eran termales. ¿Ya? Había seguramente alguna forma de calentar, pero no eran sitios para bañarse. ¿Como un sauna? Sí, pero para mí para que sirven como higiene, ¿no? Ajá. Porque Porque la no gente no todos se tenían- bañaba. No, es que no todos tenían, hay que recordar que la ducha, por ejemplo, es un invento relativamente moderno y el agua potable tampoco estaba al alcance de mucha gente, ¿no? Ajá. Y no había lugares, no había, digamos, sitio en la casa como para bañarse. Había letrinas, sí, pero no había como para bañarse más que con una jarrita y una paila, ¿no? Como nosotros en los 80s. Exactamente. Escúchame, ¿y eso ha sido en qué año más o menos que no la ducha no era un... no? Siglo XIX, ¿no? Ajá. Finales del siglo XIX, principios del XX, Ajá. sí. Entonces había estos baños. Y habían baños en varios lugares de Lima también. Por eso, en las casas antiguas, o muy antiguas, y yo como buen barranquino conozco varias de esas, el baño no era una cosa, digamos, no había un baño de visita, Claro. ¿no? El baño era el baño, En el baño. como que en la cocina. Y un solo baño, Sí, quizás, claro, ¿no? claro. Toda la familia utilizaba. Sí, Porque tampoco había una necesidad de utilizar el baño como aseo si tú tenías una palangana y una paila en tu cuarto y te hacías el aseo en ese lugar, ¿no? te pasabas un trapo. Sí, pues, así era, no había esa costumbre Ajá. que hoy tenemos, que si queremos, agarramos el baño y nos duchamos 3 veces al día si queremos. Ajá, Y hoy tampoco hay en muchos hogares, exactamente. tampoco hay ese esa- servicio, esa ese posibilidad. servicio, esa posibilidad, Es ¿no? un privilegio. Que es un privilegio, exactamente, ¿no? Y yo veo, por ejemplo, en las quintas que todavía persisten en los El barrios callejón altos. del Solocaño. Sí, o sea, todavía no hay el cuarto, no tiene su propio baño, hay baños comunes, ¿no? Exacto. Que todavía subsisten. Entonces, sí, la vida moderna nos ha llevado a creer que en realidad, bueno, todo el mundo tiene eso, Para algunos, ¿no? ¿no? Sí, claro. Sí, pero en realidad el baño es un invento generalmente moderno, Ujú. ¿verdad? En todo el mundo, ¿ah? Es así. Bueno, en Europa, por ejemplo, el baño también, los baños son chiquitititos, Sí. ¿no? Y la ducha prácticamente sientas en el water y te puedes bañar a la vez. Eso es una cuestión de cultura también en el sentido Europa versus Estados Unidos. Nosotros, los americanos, los Sí. estadounidenses, son mucho más afectos a bañarse y a ducharse completamente, más que los europeos, que tienen una cultura más antigua y que no ven tan necesario o hasta, por increíble que parezca, poco higiénico el bañarse todos los días. Ya. Y tiene que ver con una... ¿Les parece poco higiénico? Sí, sí, porque hay unas grasas y unos aceites esenciales que tu piel Debe necesita, conservar. debe conservar. Ajá.
Y también tiene que ver el invierno. O sea, el invierno tan frío. El invierno tan frío, las casas no están acostumbradas a tener calefacción Ujú. para el agua. Ya. Entonces, ¿cómo se iban a bañar esta gente o duchar esta gente? O sea, era impensable. Ni No. o sea, Se van a congelar. y calentar una tina era un proceso que demora, pues. Y caro, además. Exactamente, ¿no? Entonces no era para el diario, pues. ¿Y por qué tienen estas duchas? La ducha y el water aquí. Para ahorrar espacio. Para ahorrar espacio, me imagino. Ya. Sí. ¿Te ha tocado una de esas? En algún tren creo que me ha tocado esa vaina. Sí, claro, no, pero hay Sí, hoteles hay todavía, claro. hoteles todavía que tienen esa vaina. Sí, claro. Me imagino. Sí. Sí, bueno, no sé, también para ahorrar espacio, ¿no? Claro, pero es una, o sea, O sea, claro, si después te sientas mojado. claro. 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 Pero lo bueno que puedes hacer las dos actividades a la vez. Ducharte y hacer tus necesidades a la vez. Claro, y ahí te bañas Sí, y todo, o sea, ya, eso, para o que sea, estás o sea, ahorrando. papel higiénico no lo puedes poner ahí. No, estás ahorrando. No, pues, no. Se ahí moja. no, Entonces ya te bañas. no, pero y- pones wet ones. Claro, que está mojado. Está mojado, pues. Con Gonzalo Torres se puede conversar horas de horas porque tiene un montón de información que además te la cuenta, como habrán podido ver, muy bien. Y eso lo vas a poder ver en... Cuenta la historia. Cuenta la historia. Cuenta la historia, va todos los jueves. Se estrena un capítulo nuevo todos los jueves en la web del Comercio, en el Facebook del Comercio también. Ya se estrenó el primer episodio y hay que verlos todos porque nos va a contar historias alucinantes de cómo éramos nosotros en el pasado para poder entendernos, reconocernos en cómo somos hoy, ¿no? ¿Tú has aprendido todo esto a lo largo de los años que investigaste? Sí, en el sigo programa? aprendiendo en realidad, ¿no? O sea, que hay cosas que felizmente tengo un buen archivo de varias cosas y puedo hasta investigar en mi casa. Ujú. Y también hay cosas que me voy olvidando por eso digo, felizmente tengo un buen archivo. Y sí, me ha servido todos estos años. Yo al principio cuando entré dije, que es un programa sobre la historia de Lima, ¿no? Sí. Así que serán, no sé, pues 12 episodios, ahí se acabó, ya qué hacemos más. Y continuó por 15, 16 años. Pero Increíble. increíble. ¿Te acuerdas que fuimos a presentar un proyecto? Sí, pues es verdad. ¿Te acuerdas que fuimos a presentar un proyecto? Y ahí me dijeron, me llamaron a mí, no te llamaron a ti. Sí, Después te llamaron a ti. sí, muchos años Sí, después. muchos años después. Y me quedé haciendo este programa, que nació básicamente Yo no me acordaba de eso, ¿sabes? No me acordaba que habíamos ido juntos. juntos a presentar este programa que nosotros íbamos a ser los productores. Claro. No íbamos a salir, no queríamos salir, no, vamos a ser los productores de este programa en el que iba a ser conductor Paul Vega. Exactamente. Paul Vega. Porque ¿Te acuerdas cómo se llamaba o no? La verdad de la milanesa. La verdad de la milanesa. Exactamente. Y no voy a contar porque después la gente Sí, se la piratea. Sí, se así. chorea. Sí, pero después apareció una historia parecida. ¿no? Sí, ¿no? Sí, Sí, es verdad. es verdad. Pero habíamos tenido una época de productores. Sí, ¿Y sí, fue sí. la misma época en la que produjimos Carita de Atún? No, eso ha sido mucho antes. No, creo que es la misma época. Es justo después de Carita de Atún. Claro, porque nosotros formamos Raquel en Llamas Sí. en el 2003. Sí, yo soy de fechas, así Ya. soy bien. Sobre todo fechas que me conciernen son bien malos. Ok. Porque Pero puede nosotros ser. formamos, sí, Carita de Atún ¿No? después de Pataclown. Sí, 2003. Claro, 2003 más o menos. Sí. Para hacer Carita de Atún, que salió al aire en Sí. un año de temporada. Y ahí envejecimos un montón. Envejecimos un montón. Envejecimos un montón. Sí, en la producción. Sí, en la producción. Sí. Hasta que entró felizmente. Y ahí entendemos lo que es ser productor. Sí, Sí. y se reconoce y se admira el trabajo de los productores, pero entró nuestro amigo empresario, además cercano al arte, y que lo Ircio. manejó perfectamente, Ircio Sí, Pinar. Ircio. No, él manejó una parte, pero la parte laboral, digamos. No, la parte laboral, sí, claro. sí, nos tocó. No, porque Sí. nos podemos divertir mucho como clowns, pero cuando hacíamos el programa, pero ya ser los productores de nuestros propios amigos era como, Sí. sí, no. Y has estado dictando también, ¿no? Estoy dictando ¿Ahorita? Sí, me he reencontrado con el clown gracias a Yuli, en verdad, y ahí con Pataclown, y la verdad que yo mismo me he sorprendido Ujú. de cómo, de la necesidad primero de seguir mucha gente y con
admirando el clown, más allá de lo que hemos hecho nosotros, admirando lo que es un clown y el trabajo del clown. Ujú. Y cómo hay una búsqueda por seguir haciendo ese arte, ¿no? Y también me sorprendo lo digo sin falsa modestia, me sorprendo de qué buen profesor soy. ¿Ah, sí? Sí, Claro, pues, porque además, bueno, tú eres muy cercano y muy cálido con la gente, pero tienes un montón de años. Además tú fundaste junto con Wendy Bola Roja, fue una idea de Wendy, pero Sí, o sea, decir Wendy la fundó. En realidad, ok. Wendy fundó, pero nosotros empezamos los dos, Ujú, o mejor dicho, yo empecé con Wendy, acompañándola en este proceso de ella fundar Bola Roja, y fuimos los primeros que hicimos los dos ujú, el clown de hospital ujú. e ir a visitar los dos primeros solitos, Los dos solos. los dos solos, Ajá. sí, a visitar a los niños en el Hospital del Niño, y una experiencia realmente muy, muy gratificante. Muy Y muy difícil importante. también, supongo, ¿no? Sí, muy dura también, pero muy importante. Y es algo que es otro aspecto también del clown Ujú. que te permite acercarte a ese mundo y dar una alegría a gente que lo necesita. Cuando digo gente, no solamente digo niños, es toda una familia, en realidad los padres. Porque todo el mundo está comprometido con Todo eso, el mundo ¿no? está comprometido con Con la salud. la salud, y cómo también ver que la alegría, la risa es también muy sanadora en el sentido real de la palabra. Ujú. Yo recuerdo que nosotros grabamos un spot para, creo que la Clínica San Juan de Dios, cuando estábamos haciendo la serie, y fue muy, muy fuerte, ¿no? Para mí fue muy emocionante y no solamente el hecho de que te reconocieran, porque podríamos ir con algún otro trabajo que hemos hecho, pero en ese momento el tema del humor y que nos vieran estos niños y su actitud llevando de pronto enfermedades muy fuertes cambiara radicalmente, era muy, muy emocionante. Pero lo que hacían, lo que hizo Wendy durante tantos años con Bola Roja, todos los doctores Bola Roja, y que tú empezaste con ella, fue bien, bien, bien importante. Fue una etapa bien, bien bonita. Wendy también cerró ese ciclo. Y qué pena que no siguiera, digamos, de alguna forma. No Wendy, porque Wendy ya también va cerrando etapas, pero es una actividad también un poco con poco apoyo Ujú. económico. Sí se Sí, necesitaba claro. un apoyo económico. Entonces, sostener eso era muy complicado. bien, bien complicado. Entonces, qué pena que no siguiera también, por otro lado, con otros clowns que también han sido alumnos y doctores en algún momento, y que pudieran haber tomado la posta en algún momento. ¿Qué es lo más que más recuerdas de nuestra época haciendo la serie? Esa es una buena pregunta. En realidad, cuando pienso hacia atrás y me veo ahí, es simplemente, creo que el no tener miedo, simplemente hacer las cosas sin sin pensar demasiado, sin sobrepensar, pensando más bien que estamos divirtiéndonos y a la vez diciendo cosas. Sí. Yo creo que tenía una idea de que esto es bacán, me río, me divierto, pero también es importante. ¿Tenías toda esa conciencia? Yo tenía esa conciencia en esa época, ¿no? Sí. Porque yo creo que había ciertas cosas que estábamos innovando. Pucha, qué bacán la vaina de las gráficas y los capítulos que hablaban sobre tales temas importantes, tales otros temas. Pero igual nosotros no sabíamos lo que iba a pasar. O sea, no sabíamos lo que. Por eso te digo, nos demoramos casi un año en que el programa salga al aire. Todo el 97, Sí. ¿no? Porque Sí. salió al aire el 98. pero no lo grabamos enteramente antes de que salga. No, No. pues estábamos ensayando Sí, el piloto eso sí. durante mucho No, tiempo. cuando comenzamos a grabar y comenzó a salir,
yo creo que sí, claro, había una diversión, pero también pensando en que, ¿sabes qué? Me refiero a no tener miedo a hacer cosas, Sí, claro. a no tener miedo al ridículo, a pensar en que nos vaya a ir mal. Ni siquiera pensábamos en el rating, sino hacer algo Bueno, bacán. yo tenía, sí, pero yo estaba abrigado en, en ustedes, porque además ya venían de hacerlo, ya hacían clown, pero... Y además me divertía mucho con ustedes, ¿sabes? Creo que eso es lo más importante de la serie y por eso la serie hasta el día de hoy se recuerda por la química de nosotros. Pero para mí yo sí estaba aterrado, porque yo hacía televisión. O sea, yo hacía novelas Claro, y claro. actuaba serio en el teatro en la noche. Claro, claro. Entonces yo sí estaba aterrado. Y de repente, para quienes no piensan que la trupe, digamos, el grupo era todo unido, Carlín era el nuevo en realidad. Y el nuevito, a veces pato, y vamos a ver qué está haciendo este pata, y la mirada sobre, a ver, este patita, ¿sí? ¿Da risa, no da risa? ¿Qué hace? ¿Sí? Entonces, todo ese peso debes haberlo sentido Claro. o sea, la mirada de todos nosotros, la mirada de Yuli. Yuli me dio mucha confianza, ¿no? Pero de pronto, pues, ver a, no sé, estar al costado de Cachín, que nosotros lo hemos visto y lo hemos gozado en los inicios de Azumari, hemos viajado con él, nos ha contado las historias de y nos hemos reído a carcajadas. Sí. Es un capo, pues, ¿no? Sí, pues, Entonces, un ¿cómo capo. ponerte también frente a ese pata que maneja Sí. perfectamente bien su cuerpo? Tantos códigos también, sí. Y de pronto tener a Wendy, que era mi amiga, pues yo sí la conocía, Ujú. a Wendy era la que más conocía, pero en asociación con Joana, las dos juntas, Pero bien, también te... me daban de alma, Sí, pues, claro. ¿no? Sí, es verdad. Pero te integraste de una forma tan orgánica, tan que tú estabas para ser parte del grupo en realidad. Y recuerdo, así como yo también he sentido lo mismo en otro evento junto a ti. Ujú. Y tú también cuando fuimos a Piura, A Piura. a hacer una función Y yo reemplazaba a Pelo. que tú estabas reemplazando a Pelo y que no sabías absolutamente y te moría de miedo. Sí. Ibas a entrar a escena y hubo un apagón. Y me salvó la vida. Te salvó la vida porque en realidad tenías unos nervios espantosos. Yo detrás tuyo, no, Carlín, sí, no, va, está todo bien, y tuvo el apagón, no volvimos a salir, me volvieron entradas, etcétera. Y años más tarde me pasó lo mismo a mí reemplazando A Cristian Isla. Isla en Shake William Shake Exacto. en Tacna, En el teatro antiguo, en el maravilloso. teatro antiguo, extraordinario, ahí. Y puedes tú contar que Gonzalo tenía que reemplazar en un espectáculo que se llamaba Shake Will and Shakes a Cristian Isla, era un espectáculo que hacíamos con Pablo Saldarrea, dirigido por Rocío Tobar, y que era contar todas las obras de Shakespeare en una hora. Entonces era un chambón. Y Gonchi entró en comedia y en música, comedia. sí. Sí, claro, con música, con canciones, con bailes, con cosas actuadas. O sea, era más chambón, creo, Sí. también. Y Gonchi tuvo que ir para ir a este viaje a Tacna. Y yo me sabía la mitad de la obra. O sea, esa es la peor pesadilla del actor, pero en serio. Yo me sabía la mitad de la obra y la otra mitad que, o sea, Rocío Tobar es una personaje muy especial que en realidad ensayábamos y no pasábamos de los primeros 10 minutos. Y salían los meses, avanzaban los meses y yo no había llegado a aprender la obra hasta el final. Y de pronto ya llega Tacna y no me sabía el final de la obra. No se me sabía. Y Carlín y Pablo, no, tú Nosotros te guiamos. nosotros síguenos guiamos, nomás. tú no sigues, Pero tú cuando no hemos sigues. llegado al teatro, Gonzalo, teníamos unos vestuarios con unas camisas bombachas, como antiguas. ¿Te hiperventilaste? Porque yo era quien abría la obra. Yo era quien abría la Tú obra. abrías la obra. Sí. ¿Y te hiperventilaste? Yo hiperventilé como nunca. Existe la Yo nunca he visto a nadie así. Existe la hiperventilación. Yo estaba detrás sentado en un y él me daba mandarinitas Yo le para daba comer. mandarinas para que por favor Y yo se así, active. Espérate, no, tranquilo, me acabo de tranquilo, marear de vamos la risa. Y salió, entonces le dijimos, no, vamos, sí puedes. Y yo tenía que entrar desde la calle, además, entonces no podía estar con él en el escenario. Y se abre el telón y Yo, estabas tú parado. Pero lo logró, la sacó adelante.
Único, único. Único momento, un gran momento. Yo me acuerdo otra vez que te subiste un parapente, eso me lo has contado también, Sí, yo te no lo lo sé. conté. Pero Sí. es una historia de la que cuando yo me quiero reír me acuerdo. ¿Qué te pasó? No, también, bueno, he hecho varias cosas por a la vuelta de la esquina, pues no, ¿Ya? subir un parapente y yo... eh, ya me había yo subido a un parapente hace muchos años. ¿Ya? Y a esta vez me tocó volver a subir el parapente y dije, no, pues ya probé, para allá no. Ujú. Igual me morí de miedo. Ujú. Pero la primera vez que me subí a un parapente era un tirifilo, pesaba como 50 kilos. Ajá. Y habíamos ido a ver, antes se tiraban del Parque El Amor, habíamos ido a ver de ahí, con unos amigos, habíamos ido a ver, y pasa un patita, me dice, oye tú, ¿cuánto pesas tú? Ah, yo peso 51, 52. Ah, ya, acá, ¿quieres lanzarte en parapente, en tándem, ¿no? Las dos. Y mi pata me dice, oye, ese es uno de los más es uno de los más capos, ¿Ya? tírate. Yo, ya, pues no, bacán, pucha, que estar en parapente, ¿no? Y el pata está adelante y yo atrás y me explica un poquito, mira, vamos a empezar a correr, esto así, salimos. Entonces, ya me explica, ¿no? Entonces ya, la vaina está desplegada, muy bien. Corre. Y en un momento, pues, corre. Y con ya mis piernas fuera del acantilado. Y yo, qué chévere, guau. Y la vaina comienza a bajar así. Comienza a bajar así. Yo ¿Hacia decía, el mar? claro, como yo nunca había visto, claro, esta vaina baja y se estabiliza, ¿no? ¿Ya? Como a la mitad de eso se estabiliza, después hace sus maniobras y todo. Pero la vaina comenzó a bajar y había unos cables de electricidad. Y unos cables de electricidad y yo, no, ¿qué te pasa? Agárrate fuerte, me dice, agárrate fuerte. Y los cables de electricidad, yo decía, he levantado los pies así y los cables de electricidad. O sea, una cosa increíble. Entonces, agárrate fuerte. Y abajo todavía creo que con la justa habían hecho la pista abajo. ¿Ya? Y hemos, ya, agárrate fuerte. Y hemos caído en un desmonte. ¿Ya? ¡Pah! Y el pata ha caído encima mío. Ha caído encima mío. Y el pata... Tú gritas. yo, ¡ah! Pero ahí, un dolor increíble, no podía mover. Y miraba a mi costado latas de atún viejas, Pañales. pañales, rata unas muerta. cosas... Está bien. Y una nube de polvo. Volteo hacia arriba y un montón de cabecitas arriba. O sea, era una cosa... No sabía ¿Te lo que podía había morir? pasado. Me podía morir, me podía matar. Pero, ¿y el pata ese no tenía experiencia? No, era la primera que probaba un tándem. Él. Sí. Era un capo haciendo, sí, pero se había traído su tándem ¿Ya? y la primera vez que la probaba era conmigo. Yo pensaba que esa historia había sido cuando ya habíamos hecho la serie. No, antes. No, mucho antes. Mucho antes. Mucho antes, claro. Me pasé dos días en cama con las inyecciones de tétano. Y de Ah, paso claro, me porque te pusieron- habías cortado todo. Claro, me habían puesto la de tétano y por si acaso la de difteria. Una cosa, pero creí, las anécdotas. Digamos. Porque Gonzalo además es publicista. ¿Has trabajado cuánto tiempo de publicista? Más de 10 años también. Más de 10 años Es que hubo también. había momentos en que hacía pataclown. Ujú, Trabajaba de día en publicidad en Walter Thompson ujú. y tocaba en la Liga del Sueño. Claro. Las 3 actividades, o sea, no tenía tiempo ni para tocarme. La Liga del Sueño con Pelo Madueño, pero también has estado en los no sé quién. También estaba no sé quién, antes de la Liga del Sueño. Antes de eso. Sí. Y ahora lo podemos ver en este programa que está en redes, que yo no me voy a perder y estoy seguro que todo el mundo lo va a seguir porque a Gonzalo se le extraña contando las historias. En Cuenta la Historia, así se llama, Cuenta la Historia, con historias extraordinarias en asociación con el comercio, contando historias del pasado para entendernos cómo somos ahorita. Conchi, qué bueno tenerte acá. Gracias, Invita Carlos. por favor al público. Bueno, a la gente que nos sigue, los jueves al mediodía está saliendo Cuenta la Historia, varios capítulos. El primero ha salido el jueves pasado, así que estén atentos para la siguiente historia. Y nada, en la web del comercio, el YouTube y en el Facebook del comercio. Así que ahí nos vemos en Cuenta la Historia. Les prometo que va a ir mejorando. ¿Cuál es tu capítulo favorito de Pataclown?
Hay varios. El mío, el de la película, la película. A mí me encanta también el de la película, que además todos participamos en, hoy hacemos esto, Sí, hacemos sí, sí. esto, y debo decir que el otro Pataclown Ujú. es Aldo Salvini. Ah, también, claro. Aldo Aldo Salvini Salvini dirigió eso. Sí, Aldo Salvini siempre se mataba de risa de las propuestas que me... Pero Sí. él también proponía en ese código. Sí, Y ese es un capítulo en que Aldo Salvini, me quito el sombrero, es un maestro. sí, sí, sí. Me gusta el capítulo de Super Gonzalete. Sí. Ya. Super Gonzalete no, es ¿Super Caballero? Super Caballero. Claro, que Me era, gusta, sí. eras tú, ¿no? Que era yo, pero que Claro. todos el crédito Sí. te lo dieron a ti. Y que yo estaba maldiciendo ese capítulo porque tenía que estar en mayas. Sí, sí. Y me gusta el capítulo de... ¿Qué es el primero, en realidad? El que le contamos a... Bueno, tú eres el ángel. Pues. Sí, claro. que le contamos a Wendy que está embarazada. a Wendy que está embarazada. Claro. Y hay varios ahí. Esos primeros a mí no me dan nervios porque yo hablaba así. Ertes Malazú, el Sí, de Ertes Ertes Malazú, Malazú. me gusta bastante. Ahí está Carlita, ya entró a Sí. despedirnos. Sí, ya no, Bueno, ya sí. sí. Nos está Cuenta la mandando. historia, Diario El Comercio, no se lo pierdan, véanlo porque tienen que haber más historias, Gonzalo, 8 no es nada. Tiene que haber más historias. Tiene que haber más historias de todas maneras. Chao, Gonchi. Chao, Carlín. Chao. Chao. Este programa es realizado en Seniors. Creamos emociones de marca. Mira estos capítulos aquí. Síguenos en nuestras redes.